terminar la unidad número 4. Así que les pido que nos concentremos un poquito en el último esfuerzo este viernes. Sé que ya deben estar con ánimos de descansar, pero hoy tenemos vamos a ver la última parte de esta unidad número 4. Ya la próxima semana entraríamos a ver la unidad número 5. Hoy es un poquito largo el avance, así que espero estén preparaditos. Si no, vayan volando ya a traerse algo para tomar o algo para comer, para que así se puedan mantener despiertos, despiertas y despiertes. Bien, voy a empezar a compartir entonces la pantalla. Denme un segundito, ustedes me avisan si se ve. Sí, se ve. Muy bien. Denme un segundito, porfa, para poder acomodarme por esto y así pueda ver yo al momento de si tienen alguna consulta. Sus manitos levantadas, así que denme un segundito. Termino de acomodarlo esto. Y empezamos ya a hablar sobre la dictadura y la democracia en el país. Esperen un segundito, estoy con unos problemillas aquí. Les prometo que ahorita empezamos. Ok, ¿ahora sí se ve? Buenísimo, ya veo ahí sus manitos levantadas. Súper, gracias por avisar. Les pregunto, ¿ustedes están con su texto a mano? Sí, dice Laura. La mayoría está. Buenísimo, está bien. Así nos podemos acompañar en el avance y seguimos. Mientras van rotando las diapositivas, vamos viendo por dónde vamos también en el avance, que eso está buenísimo. Ayer vimos el tema de la revolución, así que hoy nos toca ya de la dictadura a la democracia 1964-1982. Ok, empezamos entonces con esta última parte de la cuarta unidad. Y es que en esta etapa de la historia boliviana, que va de 1964 a 1982, es cuando el país vive principalmente bajo gobiernos militares, ¿no? En esta época el país vive bajo estos gobiernos y fue un tiempo de mucha inestabilidad política, porque se alternaron diferentes golpes de Estado, hubieron dictaduras y aparte de eso, breves gobiernos constitucionales. La sociedad en sí estaba bastante movilizada, especialmente lo que eran obreros, mineros, campesinos también, y ellos reclamaban mejores condiciones de vida y también pedían mayor participación política. Es parte de lo que sucedía en este momento, en estos tiempos, ¿no? Cuando se intenta ya
pasar de la dictadura a tener una democracia. Entonces el periodo estaba marcado por golpes de Estado, por gobiernos militares y había mucha represión. Los conflictos sociales continuaban, habían conflictos entre obreros, mineros, campesinos y militares, y habían varios intentos de gobiernos populares y el retorno progresivo a esta democracia. Empezamos con el golpe de Estado 1964 y el gobierno de René Barrientos Ortuño. Y es que en 1964 René Barrientos llega al poder mediante un golpe de Estado. Esto para debilitar a los obreros y militares que apoyaban al MNR, que buscaba el respaldo de los campesinos firmando el llamado Pacto Militar Campesino. No era un pacto que querían respaldar, que era el pacto llamado Militar Campesino. Su gobierno se caracterizaba por tener una fuerte represión y el hecho más trágico que tuvo fue la masacre de San Juan en 1967, cuando militares atacaron a los campamentos mineros y causaron muchísimas muertes. Entonces, a pesar de este tratado, se realizó, no hubo esta masacre de San Juan el 23 de junio de 1967. Entonces, en 1964 es cuando Barrientos toma el poder a través de un golpe de Estado, firma este pacto militar campesino, pero empieza a reprimir los movimientos obreros y mineros y sucede la masacre de San Juan del 23 de junio de 1967. Hasta ahí, chicos, ¿estamos bien? Muy bien. Es bastante sencilla también esta parte, un poquito más extensa, pero es bastante sencilla, así que no se me asuste. Ahora vamos a ver acerca de la guerrilla de Ñancahuazo. Y es que durante el gobierno de Barrientos, que estábamos hablando, se inicia la guerrilla de Ñancahuazo. Esta fue liderada por el Che Guevara y el objetivo de esta era organizar una revolución armada en Bolivia, pero el ejército logró derrotar así al grupo guerrillero. Entonces es cuando el Che es capturado y es ejecutado en 1967. Entonces, en esta guerrilla de Ñancahuazú fue liderada por Ernesto Che Guevara. Su objetivo principal era empezar e iniciar una revolución socialista, pero fue derrotada por el ejército boliviano y el Che fue capturado y ejecutado en 1967. Así, cortito, conciso y directo. Hasta ahí, entonces, ¿estamos bien? ¿Tienen alguna duda? Ya veo sus manitos arriba, los corazones. Ok, vamos bien entonces. Ya saben, si desean unos segunditos para poder tomar alguna captura o si quieren hacer una consulta de alguna parte, por favor me avisan. Así no avanzamos tan rápido y no se queda atrás su duda. Ok, ahora vamos a hablar de Obando y Torres, quienes tuvieron intentos de sus gobiernos populares. Y es que tras la muerte de Barrientos también llegan varios gobiernos. Obando, uno de ellos, lo que es el gobierno de Alfredo Obando Candia, Obando nacionaliza la empresa petrolera Gulf Oil y también enfrenta otra guerrilla, la de Teoponte. Luego llega Juan José Torres. Él intenta formar un gobierno popular y convoca a la Asamblea Popular. Esta buscaba reemplazar al Parlamento tradicional con una representación obrera, de una forma diferente. ¿Quién me ayuda a leer estos puntitos así rapiditos que acabo de explicar? Así no se me duermen. Adelante, Bruno. Ya, Obando y Torres, intento de gobierno popular. Gobierno de Alfredo Obando Candia. Nacionalización de Gulf Oil Company. Guerrilla Teoponte. Gobierno de Juan José Torres González. Y Asamblea Popular presidida por Juan Lechín Oquendo. Buenísimo, muchísimas gracias. Así es. Esto es parte de lo que sucede en el caso del gobierno de Alfredo Obando, ¿no? Que quiere la nacionalización del Gulf Oil Company. Empieza la guerrilla de Teoponte,
Ahí ya aparece también en el mapa Juan José Torres González, quien quiere llegar hasta el gobierno y formar un gobierno popular, convocando a la aldea popular también, porque buscaba reemplazar al parlamento tradicional con una representación obrera, ¿no? Así que esta fue la Asamblea Popular, que era presidida por Juan Lechín Oquendo. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Y es que en agosto de 1971, Hugo Banzer Suárez dio un golpe de Estado y gobernó Bolivia hasta 1978. La dictadura de Banzer suprimió las libertades civiles, prohibió los sindicatos, intervino las universidades y acabó con la autonomía universitaria. Desde este punto, desde el punto de vista económico, modernizó Bolivia favoreciendo y favorecido por las exportaciones del petróleo y de la minería, desde la vista económica, ¿no? Desde la vista económica fue que modernizó Bolivia favoreciendo estas exportaciones del petróleo y también de la minería. Y en 1978 desgasta ya la dictadura de Banzer, se desgasta, y debido a las presiones sociales se llamó a elecciones en julio de 1978. Entonces, en este año, esta dictadura de Banzer empieza a desgastarse por todas las presiones sociales que estaba teniendo y se llama las elecciones en julio del mismo año. ¿Quién me ayuda así rapidito igual con la lectura de esta parte? Yo, por favor. Julie. Adelante, Julie, porfis, que levantó primero la manito. No se olviden levantar la manito. Así no nos pisamos, porfa. Ya la siguiente dale Julián. Y luego Sergio, que ya vi su manito levantada. Adelante, Julie. Ok. Dictadura de Hugo Banzer Suárez. Golpe de Estado en 1971. Supresión de libertades. Prohibición de sindicatos. Intervención universitaria. Crecimiento económico por exportación. Perfecto, muchas gracias, Julie. Esto es parte de lo que sucedió en esta dictadura, ¿no? Él entra por un golpe de Estado, empieza una supresión de diferentes libertades, hay la prohibición de los sindicatos, lo que les decía que también intervino en las universidades, acabó con esta autonomía universitaria, ¿no? De esta manera como que estaba suprimiendo las libertades que tenían los civiles, pero desde el punto de vista económico hay un crecimiento porque se moderniza un poco Bolivia, favorecido por las exportaciones del petróleo y también de la minería. Es por eso que dicen que hay este crecimiento económico debido a esta modernización por estas exportaciones, ¿no? Que eran bastante importantes, como la del petróleo y la minería. Pero en 1978 ya se desgasta esta dictadura de Banzer debido a estas presiones que estaba mencionando al inicio, y se llama a elecciones en julio del mismo año. ¿Qué pasa con el país? También empieza a vivir una crisis política, ¿no? Porque también hay sucesión de diferentes golpes de Estado, empiezan a aparecer los presidentes militares y civiles, pero hay algunos que son únicos constitucionales. Antes de esto, ¿quién me ayuda a leer parte de esta crisis política? Era Juliana, que había levantado la manito. Ya, sucesión de Adelante. golpes. Presidentes militares y civiles, únicos constitucionales Walter Guevara y Lidia Aguilar. Dictadura violenta de Luis García Meza y asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Buenísimo, muchas gracias. Hubieron muchas cosas que llamaron la atención también, ¿no? En esta época, en esta crisis entre 1978 y 1982. Y es que Bolivia estaba como que a la deriva de forma política porque había golpe tras golpe de Estado. Hubieron varios golpes de Estado en esta época. Fueron presidentes de Bolivia, como bien estaba mencionando, en el caso de Lidia Gayler, Luis García, Celso Torrelio y Guido Vildoso. Estos siendo los gobiernos de Guevara y Gayler, que fueron los únicos constitucionales. El resto fueron por golpes de Estado. Y también la dictadura de García Meza, que fue la más violenta porque hubo el asesinato a Marcelo Quiroga en 1980, en Santa Cruz.
Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la dictadura, de lo que les estaba diciendo, de la dictadura más violenta. Y es que dentro de este periodo, la dictadura de Luis García Meza fue la más violenta, porque su gobierno se caracterizó por la persecución, por la tortura y también por el asesinato a diferentes opositores políticos. Entonces, por eso se dice que fue una de las dictaduras más violentas, por todas estas características de persecución, de tortura, hasta asesinato a quienes eran sus opositores políticos. En 1980 fue cuando es asesinado Marcelo Quiroga Santa Cruz. Él era uno de los principales líderes socialistas del país. También, aparte de él, fueron asesinados 8 militantes del movimiento de izquierda revolucionario, que son las siglas del MIR. Hace ratito estábamos hablando del MIR y sus siglas significan Movimiento de Izquierda Revolucionario. Eso es lo que significa el MIR. Movimiento de Izquierda Revolucionario, estas siglas, hubieron varios militantes de ellas que fueron asesinados también. Y además de esto, durante este gobierno se incrementó el tema del narcotráfico, aumenta el narcotráfico en este gobierno, lo que obviamente dañó mucho la imagen internacional que tenía Bolivia. A raíz de este incremento del narcotráfico empieza a dañarse ya la imagen del resto de los países que tenían hacia Bolivia. Este periodo en sí es recordado como uno de los más oscuros de la historia nacional, en esta que es llamada la dictadura más violenta junto a Luis García Meza. Ahora sí le toca a Sergio que nos lea así rapidito esta parte, que levantó la manito hace rato, pero le ganó Yuli y Juliana, así que no sé si está ahí atento Sergio, para que me pueda dar una ayudita con la lectura de esta parte. Sergio, no está Sergio. ¿Quién más me puede dar una mano ahí con esta lectura? Michelle. Adelante, Michelle. Gobierno dictatorial de 1980 a 1981, represión extrema, asesinato de Marcelo Quiroga en Santa Cruz en 1980, asesinato de militares del movimiento de izquierda revolucionario en MIR y el aumento del narcotráfico. Buenísimo, muchísimas gracias, Michelle. Esto es lo que sucede en esta dictadura, ¿no? Parte de este gobierno, que es de 1980 al 81, hay una represión extrema, sucede el asesinato también de Marcelo Quiroga, hay asesinatos de militantes del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, y hay aumento del narcotráfico, lo que empieza a dañar la imagen internacional del país, de Bolivia. Bueno, llega el fin de la dictadura y hay un retorno a la democracia en 1982. Y es que en este año, gracias a la presión de la sociedad civil y también de los comités cívicos del país, es que se logra poner fin a estas dictaduras militares. Debido a esta presión social que había y también de los comités cívicos, ¿no? Que ya por fin se logra poner fin a estas dictaduras que se venían viviendo en estos años. El Comité Cívico Pro Santa Cruz tuvo también un papel bastante importante en este proceso. El gobierno militar se vio obligado a convocar al Congreso elegido en 1980. Este Congreso eligió a Hernán Siles Suazo. Él fue elegido como presidente y a Jaime Paz Zamora como vicepresidente. Ahí estamos viendo en la fotito que estaban ambos. Con esto y de esta manera se inicia ya una nueva etapa democrática para el país. Entonces, al finalizar esta dictadura y empezar ya a retomar nuevamente la democracia en 1982, es a raíz de esta presión de la sociedad civil y también de los diferentes comités cívicos. Hay un liderazgo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, en la cual se hace esta convocatoria también al Congreso, que fue elegido en 1980, y a raíz de él se elige a Hernán Siles Suazo como presidente y a Jaime Paz Zamora como vicepresidente. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Muy bien, ahí veo sus corazoncitos. Les decía que todas estas partes son bastante importantes en nuestra historia. La información que hay es bastante extensa, pero puntualmente estos son los datos que tienen que conocer
para el momento de rendir su examen. Así que les pido ahí que puedan estar acompañados también de su texto, puedan subrayar, puedan tener ahí todo bien anotadito, de una forma que se puedan ayudar para poder recordar todos estos datitos para el momento de su estudio también, para que sea más sencillo que lo puedan aprender. Ahora vamos a hablar acerca de este gobierno. Decimos que aquí entra el gobierno Hernán Siles Suazo como presidente y Jaime Paz Zamora, así que hablaremos un poquito acerca de este gobierno. El gobierno de Hernán Siles Suazo llega y enfrenta la crisis económica más profunda de la historia boliviana. Entra cuando estaba en una grave crisis económica, ya que existía una hiperinflación. ¿Qué entiende por una hiperinflación? ¿Qué creen que significa hiperinflación? ¿A qué se refiere cuando hablamos de esto? ¿Michelle? Relación muy grande de deuda, algo así, supongo. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver, Fabiana, ¿qué entiende cuando decimos hiperinflación? Una hiperinflación es como que un grado más de una inflación cuando los precios se disparan a niveles muy altos y o sea, no, los sueldos de las personas no da para esos precios. Sí, muy bien, muchas gracias, chicas. Así es. Esta hiperinflación se refiere a, es decir, que los precios subían constantemente y el dinero empezaba a perder su valor, ¿no? Entonces se subían todos los precios y el dinero como tal empieza a bajar, ¿no? Empieza a perder el valor, lo que provocó muchísimas protestas, empezaron huelgas y aparte un clima de inestabilidad política también, había mucha inestabilidad política. Debido a esta hiperinflación, empiezan ya los conflictos sociales también. Y debido a esta situación, el gobierno es que decide acortar su mandato y convoca a elecciones en 1985. Como que no puede estabilizar al país, no puede con la situación en la que se encontraba, entonces decide acortar el mandato y convoca a elecciones en 1985. Es parte de lo que sucede en este gobierno de Hernán Siles Suazo. Enfrenta una grave crisis económica debido a esta hiperinflación. Gracias a esta hiperinflación hay muchos conflictos sociales, empiezan las huelgas, hay mucha inestabilidad también política. Debido a esto acortan su mandato y convoca elecciones en 1985. Bien, elecciones de 1985 y también hablaremos del cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro. En las elecciones de 1985, Hugo Banzer Suárez obtuvo el primer lugar con su partido, que era ADN. ¿Alguien sabe qué significa ADN? Hemos escuchado muchas veces en noticieros, en muchos lugares sobre ADN. ¿Se acuerdan qué significan estas siglas? Juliana. ¿Se animó Juliana? Jazmín. Acción Democrática Nacionalista. Así es, muchas gracias, Jazmín. Eso es lo que significa las siglas de ADN. Acción Democrática Nacionalista. Hace rato estábamos hablando del MIR, del MNR, y también ahora hablaremos de ADN, que es Acción Democrática Nacionalista. Y es que Víctor Paz Estenssoro quedó en segundo lugar. Y según la Constitución, al no existir mayoría absoluta, el Parlamento debía elegir el presidente. Entonces, el Parlamento elige a Víctor Paz Estenssoro, quien asume la presidencia por cuarta vez. De esta manera se inicia una nueva etapa que estaba orientada a estabilizar la economía y también a poder consolidar por fin la democracia que estaba en este proceso. Entonces, recordemos que en estas elecciones de 1985, el ganador de los votos es Hugo Banzer Suárez, de ADN. En segundo lugar, llega Víctor Paz Estenssoro, la cual, según la Constitución, al no tener esta mayoría absoluta de votos, es cuando intercede el Parlamento, porque deben decidir ellos quién sería el presidente. El Parlamento elige a Víctor Paz Estenssoro, él asume la presidencia por cuarta vez
Y de esta forma ya se inicia esta etapa, quien estaba ya direccionada a poder estabilizar la economía y por fin poder consolidar la democracia que estaba en este proceso también de ya consolidarse en el país. Bolivia en democracia, y vamos a hablar de un contexto en general de lo que estaba pasando en esta temporada. Desde el año 1982, Bolivia ingresa a una nueva etapa histórica. Esto estaba caracterizado por la vigencia de sus diferentes gobiernos que ya eran democráticos, es decir, eran autoridades que eran elegidas mediante el voto popular. Este retorno a la democracia significó el fin de casi 2 décadas, imagínense, 2 décadas de dictaduras militares y también de gobiernos que eran bastante autoritarios. Entonces, este retorno a la democracia significaba eso, ¿no? Que ya finalicen estas 2 décadas de dictaduras militares y también de los diferentes gobiernos autoritarios que venían pasando. Sin embargo, el país no volvió a la democracia en condiciones favorables, no volvió en buenas condiciones, ya que estaba atravesando una grave crisis económica. Había muchos niveles altos de pobreza y también fuertes tensiones sociales. Es por eso, por esta razón, los gobiernos democráticos es que tuvieron que buscar diferentes acuerdos políticos y también buscar alianzas entre los partidos para poder aplicar reformas profundas y de esta manera poder gobernar y tratar de estabilizar un poco al país. ¿Quién me ayuda a leer un poquito estos 3 puntos? Adelante, Yuli. Ok. De Bolivia en democracia, contexto general. Desde 1982, Bolivia vive etapa democrática continua. Persisten crisis económicas y sociales. Necesidad de alianzas políticas y reformas. Buenísimo, muchas gracias, Yuli. Ahí como un resumen, el contexto de lo que sucede en 1982 es cuando Bolivia vive ya esta etapa democrática continua, empieza, ¿no?, a pasar por esta etapa. Hay todavía la crisis económica y la crisis social, y es por eso que hay mucha necesidad de tener alianzas políticas y también reformas, ¿no? Los gobiernos democráticos tienen que buscar acuerdos políticos y alianzas entre los partidos para así aplicar reformas que sean profundas para poder gobernar y de esta manera tratar de estabilizar el país que estaba pasando por una crisis. ¿Hasta ahí entonces estamos bien? Muy bien, veo ahí sus corazoncitos, manitos arriba. Perfecto, se está entendiendo todo entonces. Continuamos. Ahora hablaremos de este cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro. En 1985, Víctor Paz Estenssoro asume por 4ª vez la presidencia. Y para poder gobernar, firma un acuerdo político con Hugo Banzer Suárez, llamado este acuerdo Pacto por la Democracia. Eso se llamaba el acuerdo, ¿no? Pacto por la Democracia. Este pacto, ¿qué buscaba? Buscaba asegurar estabilidad política y también respaldo del Parlamento, ¿no? Estaban tratando de asegurarse que iban a tener esta estabilidad política y también iban a tener respaldo del Parlamento. El gobierno implementa el Decreto Supremo 21060, que contenía medidas económicas muy severas. Y también se aplica una reforma tributaria, esto para poder mejorar la recaudación de impuestos, ya que recordemos que estaban pasando por una crisis económica. El objetivo principal de esto era frenar esta crisis y así poder ordenar las finanzas del Estado. ¿Quién me ayuda con la lectura, porfa? Rubén. Cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro, 1985. Alianza con Hugo Banzer Suárez. Pacto por la Democracia. Decreto Supremo 21060 y la reforma tributaria. Buenísimo, muchas gracias. Esto fue lo que sucedió en este cuarto gobierno, ¿no? Hay una alianza con Hugo Banzer Suárez, que firma este acuerdo político llamado Pacto por la Democracia,
donde se buscaba la estabilidad política, tener el respaldo. Es ahí donde el gobierno implementa este decreto supremo 21060, donde tenía varias medidas económicas que eran severas y buscaba la reforma tributaria también para poder mejorar, la recaudación de impuestos, para poder frenar la crisis económica que se estaba llevando a cabo y así poder ordenar las finanzas del Estado. ¿Cuáles fueron los resultados económicos y sociales después de esta ley, de la 21060, de este decreto, perdón? Y es que las medidas del decreto 21060 lograron estabilizar la moneda y también de esta forma poder controlar la hiperinflación, poder controlar este aumento descontrolado de los precios con este decreto. Además de eso, se promovió la liberación del mercado, permitiendo mayor participación del sector privado en la economía. Eso significa, cuando hablamos de liberación del mercado, que permite ya la participación del sector privado en la economía, una mayor participación. Sin embargo, estas políticas también tuvieron un fuerte impacto social, ya que miles de trabajadores de empresas estatales fueron despedidos en un proceso conocido como la relocalización. Los más perjudicados fueron los mineros, quienes perdieron sus empleos y tuvieron que emigrar a otras regiones del país. Fueron los resultados económicos y sociales de este decreto. ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Gracias, Fabiana. ¿Puede ayudarme con la lectura, por favor? Resultados económicos y sociales del 21060. Estabilización de la moneda, control de la hiperinflación, liberación del mercado, relocalización de trabajadores, mineros los más afectados. Perfecto, muchas gracias, Fabiana. Esto es lo que sucede como resultado, ¿no?, de la economía y lo que estaba sucediendo también en la sociedad. Se logra estabilizar la moneda, hay un control de esta hiperinflación, ¿no?, que estaba ya empezando a descontrolarse. Se promueve también la liberación del mercado para que tenga más participación el sector privado en esta economía. A pesar de esto, obviamente, estas políticas tuvieron un fuerte impacto social, ya que miles de trabajadores de las empresas estatales fueron despedidos o fueron, en este caso, pasando a un proceso conocido como la relocalización de estos trabajadores, y los más perjudicados fueron los mineros, ¿no?, quienes perdieron sus empleos y tuvieron que emigrar a otras regiones del país. Ahora vamos a hablar acerca del narcotráfico y los nuevos partidos. Estamos hablando que Bolivia empieza a tener ya esta imagen fuerte de forma internacional. Y es que para combatir el narcotráfico, el gobierno promulga la ley 1008 o 1008, como la quieran llamar. Esta ley que penaliza la producción, elaboración, comercialización y también el consumo de drogas. De eso se trataba esta ley. Esta ley penaliza la producción, la elaboración, comercialización y también el consumo de drogas. Paralelamente, se impulsaron programas también de desarrollo alternativo que promovía cultivos legales como ser piñas, té y también el banano. En el ámbito político, surgen nuevos partidos y estos tenían discursos más populares y también indigenistas. Estos partidos representaron a sectores antes que tenían poca visibilidad y de esta manera se amplió la diversidad del sistema político. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta parte? Son parte de también los partidos políticos que aparecen. ¿Quién es el valiente o la valiente que me ayuda a leer esta partecita? Muchas gracias, Michelle. Adelante. Ley 1008 contra las drogas, desarrollo alternativo, piña, té, banano. UCS Max Fernández, Condepa de Carlos Palenque y no sé qué decía ahí, pero dice de Víctor Hugo Cadenas. Se lee tal cual como está escrito, MRTKL. Así se lee este partido.
son estos tres partidos políticos que empiezan a aparecer y representan a los sectores que eran poco visibles, ¿no? UCS de Max Fernández, CONDEPA de Carlos Palenque y MRTKL de Víctor Hugo Cárdenas. Son estos partidos que empiezan ya a verse en el ámbito político, surgen con discursos populares e indigenistas también. Muy bien, muchas gracias. Ahora conocemos un poco acerca del gobierno de Jaime Paz Zamora. Y entre el 1989 y 1993 gobierna Jaime Paz Zamora. Aunque su partido no ganó las elecciones, llega al poder gracias a una alianza con Hugo Banzer, ¿no? Este acuerdo se llamó Acuerdo Patriótico y unió a estos dos partidos políticos, une al MIR y une al ADN. Este tipo de alianzas muestran cómo en democracia también los partidos negociaban para poder gobernar, para lograr, ¿no?, estar en el poder. Es parte de lo que sucede en este gobierno también de Jaime Paz Zamora. Hay una alianza con Banzer, tienen como que este acuerdo, gracias a eso es que llega al poder. Este acuerdo patriótico une al MIR y al ADN, y estas tipo de alianzas muestran cómo también están en la democracia. Estos partidos también podían llegar a negociar para tener gobernabilidad. Es un poquito más sencillo, está más digerible, ¿no? Parte de lo que sucede en este gobierno. Ahora entramos a conocer qué pasa en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, que arranca en 1993 a 1997. Este gobierno impulsó grandes transformaciones al Estado mediante Plan de Todos. Eso se llamaba, ¿no? Su reforma, el Plan de Todos, que reformó la Constitución en 1994, reconociendo que Bolivia es un país pluricultural y multiétnico, ¿no? Con esta reforma se reconoce que Bolivia es un país pluricultural y también multiétnico. Se estableció el voto desde los 18 años. Recordemos que hasta este momento era desde los 21 años. Entonces, ahora ya se establece que el voto será desde los 18 años. El mandato presidencial será de 5 años y la elección directa de la mitad de los diputados también. Eso es lo que establece esta parte, ¿no?, de la historia. Se establece el voto desde los 18 años, el mandato presidencial es de 5 años y la elección directa de la mitad de los diputados. Además de esto, se crean dos nuevas instituciones que mejoraron la democracia. Aparece el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Estas son las instituciones que se crean para poder mejorar la democracia. El Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. ¿Quién me ayuda rapidito con la lectura de esta parte? Yuli, adelante, por favor. Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, 1993 y 1997. Plan de Todos. Reforma constitucional en 1994. Bolivia pluricultural y multiétnica. Voto desde los 18 años. Mandato presidencial 5 años. Elección directa de diputados. Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura. Perfecto, muchas gracias. Cuando hablamos de Plan de Todos se refiere al programa, ¿no? Era el programa que estaban promoviendo, se llamaba Plan de Todos. Este era un programa económico y político que estaba siendo aplicado durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Muy bien, ¿hasta ahí estamos bien, chicos? Bien, veo a Michelle, Sofía, Julie, Jazmín. ¿Todo claro por esta parte? ¿Todo bien? Muy bien. Tienen unos segunditos para sacar captura hasta aquí. Al finalizar igual, no se olviden que rapidito voy a volver a pasar por cada lámina por si se les quedó ahí algún detalle pendiente o por si tal vez se les cortó un poquito el internet. No se preocupen que vamos a volver a ver así rapidito al finalizar cada una de las láminas. Así no queda ninguna duda.
Bien, vamos a hablar ahora sobre las 4 leyes clave y también el bono sol. ¿De qué tratan? Empecemos por la capitalización. Trata de la capitalización de las empresas, donde las empresas del Estado pasaron a ser compartidas por empresas privadas. Esto significa que ya no solamente eran del gobierno, sino que el Estado y empresas privadas administran juntas. Entre estas están las empresas de YPFB, Entel, LAB y ENDE. Entonces, de eso se trata la capitalización, donde las empresas del Estado pasan a ser compartidas con empresas privadas, y lo que significa de esto es que ya no eran solamente del gobierno, sino que el Estado también con las empresas privadas las administraban juntas. Entre ellas está YPFB, se las recuerdo un poquito, YPFB, Entel, LAB y ENDE. De eso trata esta parte de capitalización. Ahora hablemos de la descentralización administrativa. Y es que son algunas funciones que antes solo hacía el gobierno central, pasaron a las regiones y a los departamentos. Sin embargo, el poder principal seguía estando en el gobierno nacional. A eso se refiere cuando hablamos de descentralización administrativa, que algunas de las funciones que solamente antes hacía el gobierno central pasan también ahora a las regiones y a los departamentos, pero el poder principal sigue estando en este gobierno nacional. Ok, ahora vamos a conocer un poquito acerca de la participación popular. El país ya se organiza en municipios. En esta participación popular, el país se organizó en municipios. Cada municipio empieza a tener autoridades propias, recursos económicos y también responsabilidad para poder atender sus propias necesidades, las necesidades de su población. A eso nos referimos cuando hablamos de esta participación popular, que ya el país se organiza en los municipios y ya cada municipio tiene sus propias autoridades, tiene sus recursos económicos y ya empieza a tener su responsabilidad individual para atender sus necesidades de cada población. Y ahora vamos con la reforma educativa. ¿De qué trata? Esta reforma educativa cambió el sistema educativo. ¿De qué manera? La educación primaria pasó a durar hasta el 8º año, ¿no? Ya pasa a ser un poquito más extensa lo que es la primaria. Pasa a durar hasta el 8º año. Además de esto, se incorporó la enseñanza intercultural y bilingüe. Es decir, que ya había este respeto también a las diferentes culturas y el respeto y la enseñanza de estas lenguas originarias también. A eso se refiere cuando hablamos de esta reforma educativa, que la educación primaria ya dura hasta el 8º año. Aparte de eso, se incorpora la enseñanza intercultural y bilingüe, donde ya se respetan las culturas y también las lenguas originarias. Y el bono sol, se crea el bono sol, que es un bono, ¿no? Se crea este bono anual que es para todas las personas mayores de 65 años. Entonces, es una ayuda económica que tienen para un sustento para las personas arriba de los 65 años. Son parte de las reformas, de las nuevas cosas que aparecieron en esta época, ¿no? Aparecen estas 4 leyes claves junto también al bono sol. Aparece la capitalización, la descentralización administrativa, la participación popular, la reforma educativa y también este bono, que es el bono sol. Desde aquí se empieza a aplicar el bono sol, que era un bono, ¿no? Una ayuda anual para las personas arriba de 65 años, para que puedan tener un sustento, una ayuda económica también. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Tienen alguna duda? Michelle. ¿Podría, por favor, volver a explicar solo la descentralización administrativa? No entendí muy bien. La descentralización administrativa, dice, ¿no? Claro que sí, ahorita la explico. ¿De qué trataba esta descentralización administrativa? Hablamos de que habían funciones hasta el momento donde solamente el gobierno
las que las administraba, ¿no? El gobierno administraba algunas funciones, solamente el gobierno central, pero al momento de que hablamos de descentralización administrativa, estas funciones que solo hacía el gobierno central pasan a las regiones y a los departamentos. Es por eso que decimos que hay descentralización. Pero a pesar de que esto pasa a regiones y a departamentos, el poder principal todavía continúa estando en este gobierno nacional. ¿Se entiende? ¿Se entendió un poquito mejor ahí, Michelle? Buenísimo. Muy bien. ¿Tiene alguna consulta, Andrés? Esto de las 4 leyes se dan dentro del gobierno de Gonzalo Sánchez, ¿verdad? Así es. Era por si nos preguntan, digamos, en el examen cuándo salieron estas cosas y sacamos ahí las respuestas. Sobre las 4 leyes, ¿no? Vamos a ver cuáles son principalmente las fechas para que no haya confusión. Ya que no, si bien no se dice aquí en el texto, pero es muy importante también que lo tengan, porque ustedes dicen también por si es que les llega a aparecer, ¿no? Sobre las fechas, es importante que sepan cuándo fue, y sí, les cuento que sí está dentro del plan de todos, dentro del plan que se propuso en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, es que están estas 4 leyes, junto al Bono Sol. Es parte de este plan. ¿Bien? Buenísimo. Ok, ahora vamos a hablar acerca de Banzer y las elecciones que hubieron también en el 2002. Y es que en 1997 asume el poder Hugo Banzer Suárez, quien gobernó hasta el 2001. En este año renuncia debido a una grave enfermedad y es sucedido por su vicepresidente Jorge Tuto Quiroga, quien es que completa su mandato, ¿no? Él es el que termina el mandato. En las elecciones de 2002 es cuando gana Gonzalo Sánchez de Lozada, que asume por segunda vez la presidencia de Bolivia, junto al periodista Carlos Mesa. Es parte de lo que sucede en esta parte de la historia, vale la redundancia. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta lámina? Así cortita. Bruno, adelante. Ya. Banzer 1997 a 2001 y elecciones 2002. Banzer, presidente nuevamente, renuncia por enfermedad. Gobierno de Jorge Quiroga. Las elecciones del 2002, segundo gobierno de Sánchez de Lozada y vicepresidente Carlos Mesa. Ok, muchas gracias, Bruno. Es lo que sucede en esta época, ¿no? Banzer es nuevamente presidente, pero luego llega a renunciar en el 2001 por una grave enfermedad y es sucedido por su vicepresidente, Jorge Quiroga. Hay las elecciones del 2002, donde aparece Gonzalo Sánchez de Lozada como su segundo gobierno, asume por segunda vez la presidencia, junto a su vicepresidente Carlos Mesa. Bien, luego de esto aparece una fuerte crisis social desde el 2000 al 2005. Y es que durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se produjeron importantes protestas sociales. Hubo muchas manifestaciones. Y una de las más conocidas fue la Guerra del Agua en Cochabamba, donde la población empezó con movilizaciones, se movilizó y logró que se retire la empresa extranjera, quien era que administraba el servicio del agua potable. En el año 2003 también ocurrieron varios hechos, y 2 de estos fueron los más importantes. Uno, en febrero, un levantamiento popular donde evita que el gobierno suba los impuestos, y en octubre se produce ya la guerra del gas. Que es un conflicto social que dejó a 58 personas fallecidas y provocó la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Tras esta renuncia, asume la presidencia Carlos Mesa. Carlos Mesa propone, ¿no?, realizar un referéndum sobre la venta del gas
para que el pueblo pueda decidir qué hace con este recurso, ya que sabemos que eran muchos los conflictos que se venían viviendo por el gas. Entonces, él propone un referéndum sobre la venta del gas para que así el pueblo pueda decidir qué hacer con este recurso. También, aparte de eso, prometió convocar a una asamblea constituyente para poder cambiar la constitución. Y durante su gobierno surgen fuertes demandas autonómicas también, ¿no? Hay las demandas de autonomía, especialmente en el departamento de Santa Cruz, que se realizaron grandes cabildos y también empezaron a reunirse también firmas, alrededor de 500.000 firmas se reunieron para poder pedir un referéndum sobre las autonomías departamentales. Y finalmente, en junio del 2005, es cuando Carlos Mesa renuncia a la presidencia. Y ahí aparece ya el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez Belcé, quien convocó elecciones para presidente y para prefectos de los departamentos en diciembre de este mismo año. Yo en esta parte quería justo recomendarles, y no sé si alguien lo ha visto, el documental Octubre Negro. Es un documental boliviano, se llama Octubre Negro. ¿Alguien ha podido verlo o ha escuchado de él? Maribel lo vio, Michelle, ¿usted vio este documental? Sí, pero no me acuerdo mucho, algunas partes. A ver, Bruno. Lo vi un poco, digamos, lo que me acuerdo bien fue que fue cuando en ese 2003 fue el Octubre Negro, que fue la guerra del gas, me acuerdo. Y en ese Octubre Negro fue cuando fue la renuncia de Goni. Eso me acuerdo. Me acuerdo que lo vi Bien. en un video, me acuerdo, pero no me acuerdo si era un documental o era así, un video de historia. No me acuerdo. Puede ser, ¿no? Que a raíz de este documental hayan aparecido varios videos, tal vez resumiéndolo, porque el documental dura un poquito más de 1 hora. Dura como 1 hora 40 más o menos. Me haya encantado que lo hayamos podido ver ahora, pero claro, nos comía toda la clase, así que por eso quería recomendárselo, porque ahí explican a detalle, hay imágenes reales de lo que sucedió, habla sobre esto que estamos hablando de la guerra del agua, habla sobre la guerra del gas también, nos muestran a detalle lo que sucedió, cómo la gente lo vivió esta parte de la historia. Leandro, veo tu manito levantada, igual pudo ver este documental. No lo vi, pero sí mi mejor amigo lo tuvo que ver porque nos tocó hacer un proyecto de sociales y era justo de esto. Entonces él se lo vio porque se topó, su padre se lo recomendó y de ahí fue que pudimos hacer un video para el proyecto. Y la verdad es que sinceramente me dio cosas ver todo el video porque no pude. Él solo me mostró ciertos fragmentos y no pude, no me gustó verlo. ¿Por qué? Es que tal como dijo, sí, hablan de masacres y todo eso. Yo soy insensible ante esas cosas, pero ver qué pasó aquí y cómo fue de grave, fue hace, bueno, 20 años, pero igual no es mucho. Eran las masacres, imágenes reales, cómo se grababa todo, cómo hablaba la gente y cómo mostraban esa violencia que había entre nosotros mismos en la guerra en la guerra del lago del gas, no me acuerdo, pero era tantas cosas que no quise verlo, solo le pedí que me lo resuma. Claro, ya de ahí pudieron sacar para su proyecto. Sí, sí, tal cual como dice Leandro, es bastante fuerte porque, claro, si bien nosotros estos días estuvimos hablando, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, de cosas así fuertes también que sucedieron en el mundo, como que esto creo yo que tal vez nos toca un poquito más porque pasó en nuestro mismo país y fue hace poco. Yo, por ejemplo, tengo varios amigos de La Paz que me cuentan cómo ellos cuando eran más chicos vivieron estas fechas, ¿no? Estas fechas y estos conflictos ellos los vivieron. Habían el tema de los toques de queda, muy poco podían conseguir alimentos, tenían que, o sea, era complicada la situación al momento de salir de sus casas, era peligrosísimo salir de sus casas para poder comprar algo. Y es como que nos toca un poco más porque, claro, es nuestro país que vivió eso y es hace poco. Si bien, como decía Leandro, que pasaron como unos 20 años, pero no es nada, ¿no? Como les digo, yo tengo amigos que tienen, no sé,
38, hasta 40 años, por ejemplo, que lo vivieron a carne propia todo lo que sucedió y lo recuerdan tal cual pasó. Entonces no estamos tan alejados a estos conflictos que sucedieron. Por eso que tal vez nos pueda afectar un poquito más este documental, por lo que nos muestra algo que sucedió aquí cerquita, ¿no? Aquí en nuestra tierra. ¿Qué dice Camila? De casualidad, no sé si me estaré confundiendo, pero en esta guerra hubo como que se empezaron a disparar entre ellos en la Plaza Murillo, los militares y los policías, creo que eran, porque mi familia es de La Paz, yo soy de La Paz, y mi papá me contó precisamente que estuvo en ese lugar en la Plaza Murillo mientras estaban disparando. Como curioso y con su hermana más, me contó que vio cómo mataban a ciertos policías y así, y al final su papá lo tuvo que llamar porque ya se estaba poniendo muy peligrosa la situación. Y de todas, también con mi mamá, me contó que precisamente creo que era el inicio, justamente ella estaba en el Santa Ana, que está cerca de la Plaza Murillo, y que empezaron a poner gas, creo que se llama, y empezaron a evacuar todo el colegio y todos salieron a sus casas corriendo y así. Qué fuerte, ¿no? Como dice Camila, claro, imagínense, su papá estuvo ahí. No es como que se lo vio en una película de Hollywood o alguien, el amigo de un amigo, como así, pero no, el amigo de un amigo, el abuelo de un amigo le pasó, no, es como, imagínense, fue su papá, es como que la relación directa, quien vivió esto, y me imagino que casi como esa historia que nos dice Camila, muchas otras han debido ver de esta época, que fue muy fuerte, por eso se llama Octubre Negro, ¿no? Por la cantidad de pérdidas también, de muertes que hubieron en estas guerras, como era la guerra del agua y la guerra del gas. Y efectivamente, como dice Camila, hubieron muchos enfrentamientos armados entre sectores de las Fuerzas Armadas y de la policía. Además de esto, obviamente, una fuerte represión contra la población civil, contra las personas que estaban ahí. Como que parte de lo que sucedió es que la policía se amotinó y expresó que estaba en desacuerdo con esta represión. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas también para poder garantizar el plan de gobierno que se estaba llevando a cabo, y en algunos momentos también hubieron estos cruces de disparos, hubieron tensiones entre estas ambas, ¿no? En lo que tema de la policía, Fuerzas Armadas también, y obviamente la mayoría de las víctimas de todo esto fueron civiles. Tal cual, como que los disparos, obviamente muchos fueron llegados a civiles. Esto recordemos que sí pasó en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el caso de su segundo mandato, ¿no? Estamos hablando del segundo mandato, que fue uno de los factores definitivos que lo llevó a su renuncia y también a huir del país. Esto en el documental también se cuenta y se muestra, y las imágenes que me imagino que han debido ver también, que hasta ahora, ¿no? Cada vez que hay algo conflictivo o de mucho conflicto, se recuerda cómo él huye, ¿no? Las imágenes que se lo ve que está huyendo del país, y aquí el país todo prendido fuego, digamos, ¿no? Y él huye, pero no sabe cómo solucionar lo que estaba pasando. Entonces, bien, les recomiendo, chicos, que si no lo han visto el documental y les interesa, yo lo vi a raíz de un amigo que me dijo, yo no conocía de este documental, me acuerdo hace como unos 10 años, un poquito más creo. Un amigo me cuenta, me dice, no, que ¿te acordás del Octubre Negro? Y yo, la verdad que yo no sabía de esto, yo no sabía qué había sucedido, y empecé a investigar, me llamó mucho la atención de que sea aquí y que yo no lo conozca. Yo decía, ¿cómo puede ser que yo no haya escuchado nunca de Octubre Negro? Y como les digo, hace como un poquito más de 10 años fue que él me cuenta, empiezo a investigar, y me dice, hay un documental también que muestra todo, muestra lo que se mostraba en el noticiero en aquella época, muestra las imágenes de los civiles, cuentan más a detalle lo que pasó, qué era lo que decía el gobierno en ese entonces, debido a qué, por qué es que la gente se enoja y empiezan las guerras, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del agua? ¿Por qué? ¿Qué es lo que enfurece a la población? Y es verdad, el documental está súper completo. Me acuerdo que en esa época yo lo conseguí en DVD, lo encontré en un DVD, me acuerdo, lo compré en un DVD, y estaba completísimo el documental. La calidad obviamente no es la mejor del mundo, no es muy buena la calidad del documental, pero hasta eso mismo hace que
que impacte un poco más, ¿no? Porque son imágenes reales. Ahora me imagino, obviamente, el documental debe estar en internet, así que los invito a que lo puedan buscar. Hasta si no saben qué mirar en Netflix, acuérdense de este documental que es súper interesante y sin querer queriendo les va a ayudar muchísimo al momento de estudiar para su examen. Así que es recomendado para que lo anoten. Octubre Negro lo pueden buscar. Ok. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre esta partecita? ¿Alguna experiencia que haya escuchado antes de continuar? Entonces, ¿algo cercano sería lo que pasó en 2019? ¿Sería algo cercano? Sí. Algo- Es como que luego de este Octubre Negro, ¿no? Otra de las cosas que ya marcó o lo más cercano de la vivencia sería lo que pasamos en el 2019. Es correcto, Bruno. Por eso muchos recordaban cuando tuvimos lo de las pititas y todo eso, muchos recordaban el tema de Octubre Negro, ¿no? Porque fue bastante fuerte lo que se vivió en La Paz. Y pensar que los Muy- dos fueron en octubre, los dos en octubre, o sea, Sí, 2003, octubre de 2019. Ni sí, cómo pelarlo. tal cual, claro, hasta eso mismo, ¿no? ¿Verdad? Hasta la misma fecha. Hacía recuerdo a lo que había sucedido, ¿no? Que por eso creo que el boliviano cada que llega a octubre tiembla y empieza a comprar papel higiénico por si acaso, por si pasa cualquier cosa, porque de la casualidad que es justamente en octubre. Pero bueno, es lo que ha sucedido y nos ha dejado la historia, ¿no? Y esos traumas de la infancia, se puede decir, con octubre. Bien. No, me imagino que no va a tardar, y creo que sí, más bien ha tardado el que hayan aparecido documentales sobre lo que pasó en 2019, ¿no? Habría que buscar si es que hay algún documental específico así de denso como este de Octubre Negro que haya explicado lo que pasamos en el 2019. Habría que buscar. Pero bueno, eso más adelantito porque también lo vamos a tocar. Vamos a tocar ese tema, así que está bueno para que lo busquemos también, o si es que alguien tiene el dato, si ha visto algún documental que haya existido sobre el 2019, lo que vivimos recientemente, que nos pase ahí el datito. Si no, bueno, yo voy a estar investigando y ya les voy a ir contando si encuentro algo interesante para que podamos verlo. De hecho, hay un documental, es ¿Ah, un sí? video, es largo, no lo he terminado de ver, pero es un documental. Es un video de YouTube, es 33 días, búsquenlo. Eso se llama el documental 33 días. Documental 33 días, la renuncia de Evo. Ah, buenísimo. Bien, Bruno, muchas gracias. Está buenísimo, entonces hay que buscarlo. ¿Cuánto dijo que dura el video, se acuerda? Creo que 1 hora, 50 minutos, 1 hora dura. Buenísimo, 33 días, lo voy a buscar. Pero yo estuve buscando algunos y no encontré un documental como tal. O sea, había como que resúmenes, cositas así cortas de lo que sucedió, pero no pillé un documental como tal, así que está bueno ese dato. ¿Qué decía Michelle? Ahí creo que vi a alguien que levantó la manito, perdón, no pude ver quién era hace ratito, no sé si era Michelle o era alguien más. ¿Era César? Sí, el documental del 2019 dura 1 hora con 4 minutos. Ah, ya. Buenísimo, gracias César. Entonces sí es un buen documental, porque yo los que había visto eran videos un poco más cortos, no eran como que de 15 minutos así o 20 minutos que contaban un poco la historia, pero sí estaba buscando un documental para la explicación más completa de lo que pasamos, ¿no? Y para ver también de qué forma se lo cuenta, ¿no? Porque eso también es importante en los documentales, ser súper imparcial. Entonces sí me interesaba mucho de ver de qué forma se contaba también lo que sucedió en el 2019, porque claro, lo tenemos presente porque lo vivimos, entonces nadie nos lo va a charlar. Parte de lo que sucedió muchas veces en la historia cuando fueron guerras o conflictos muy antiguos, es que claro, nosotros solo sabemos lo que nos cuentan, ¿no? No lo hemos experimentado en carne propia, a diferencia de estos conflictos del 2019 con el tema de Evo, nadie nos los va a contar, ¿no? Nosotros lo vivimos, sabemos de qué pasó. Así que está buenísimo. Gracias por sus recomendaciones, chicos. Ok, y justo después de esto vamos a hablar, así es, de la elección de Evo Morales y de la nueva constitución. Y es que en diciembre del 2005, Evo Morales gana las elecciones presidenciales, esto con un gran apoyo popular. Con su llegada al gobierno es que se inicia un periodo conocido como el proceso de cambio. Eso se llama este periodo, ¿no? Llega el gobierno de Evo Morales
y se inicia el periodo conocido como el proceso de cambio. ¿Qué buscaba este proceso de cambio? Buscaba transformar la estructura política, económica y social del país. Ese era lo principal de este proceso de cambio. Quería transformar la estructura política que ya se tenía, la económica y también la social del país. En julio del 2006 es cuando se realiza un referéndum donde las autonomías departamentales, sobre estas autonomías, departamentales, en donde la población decide si los departamentos tienen que tener mayor autonomía. Es para eso lo que sucede en este julio del 2006 con el referéndum sobre las autonomías departamentales. Se busca, donde la población decide, en todo caso, si los departamentos tienen que tener mayor autonomía. Es lo que se busca, ¿no? Que se espera de estos referéndums, ¿no? De que los departamentos tengan mayor autonomía. Este mismo año también se eligieron representantes para poder formar la Asamblea Constituyente, encargada de poder redactar una nueva constitución. Entonces, este mismo año se elige estos representantes para que formen esta Asamblea Constituyente, que estaban encargados en que puedan ellos redactar una nueva constitución. En enero del 2009, a través de un referéndum, es cuando se aprueba la nueva Constitución Política del Estado. Y a partir de esto, Bolivia deja de llamarse República de Bolivia y pasa a ser el Estado plurinacional de Bolivia. En este enero del 2006, a través del referéndum, se aprueba la Constitución de Política del Estado y para esto ya Bolivia deja de llamarse República de Bolivia y pasa a ser el Estado plurinacional de Bolivia. Se denomina plurinacional, ¿por qué? Porque reconoce que el país está formado por 36 pueblos o naciones originarias. Y además del castellano, se reconocen como oficiales los idiomas de estos pueblos. Es por eso que se denomina plurinacional, porque se reconoce que el país está formado también por 36 pueblos o naciones originarias, y aparte de eso, aparte del castellano, se reconoce ya como de forma oficial los idiomas de estos pueblos. Bien, ¿quién me ayuda con la lectura? Adelante, Julie. Elección de Evo Morales y nueva constitución. Elección de Evo Morales Jaima en diciembre de 2005. Inicio del proceso y cambio de transformaciones. Referéndum de autonomías y departamentales 2006. Elección de representantes para la Asamblea Constituyente. Aprobación de nueva Constitución Política del Estado 2009. Bolivia se convierte en el Estado plurinacional. Reconocimiento de 36 pueblos originarios y sus idiomas. Buenísimo, muchas gracias, Yuli. Eso sucede al momento en que ingresa Evo Morales, ¿no? Con esta nueva constitución. Hay la elección de Evo Morales en diciembre del 2005. Esta elección, recordemos que fue por voto popular, tuvo un amplio apoyo popular. Llega al gobierno y ahí es cuando inicia este periodo de proceso de cambio, donde lo que quiere y transformar, ¿no? El inicio del proceso de cambio y transformaciones, porque este proceso de cambio buscaba transformar la estructura política, social y económica que teníamos en el país en este entonces. En julio del 2006 es cuando se realiza el referéndum de autonomías departamentales, donde la población decidió si los departamentos tienen que tener mayor autonomía. Luego, este mismo año, hay la elección de los representantes para la Asamblea Constituyente. Esto es para que ellos se encarguen de redactar una nueva constitución. Se aprueba la Constitución Política del Estado en el 2009, ¿no? Mediante un referéndum fue la aprobación de esta constitución. Y a partir de esto es cuando Bolivia ya deja de ser república y pasa a ser el Estado plurinacional de Bolivia, ya que se denomina plurinacional porque se reconoce estos 36 pueblos originarios y sus idiomas, aparte del castellano, estos idiomas pasan a ser oficiales, ¿no? ¿Hasta aquí se entendió, chicos? Veo ahí aplausos, manitos arriba.
¿Tienen alguna consulta? ¿Todo claro? Caritas tristes. Bien. Muy bien, se entendió entonces. Seguimos. Bueno, lo que estábamos hablando que todos vivimos, ¿no? El tema de las reelecciones, crisis, elecciones de vuelta y todo lo que sucedió en esta época. Evo Morales, recordemos que Evo Morales fue reelegido como presidente en 2009 y nuevamente en diciembre del 2014. Posteriormente también intentó postular a una cuarta reelección, pero el referéndum del 2021 de febrero del 2016 es donde la mayoría de la población rechaza esta posibilidad de reelección. Esta cuarta reelección se rechaza en este referéndum del 2016. A pesar de esto, a pesar de este rechazo, el Tribunal Constitucional habilita su candidatura, lo que lo permite que Evo Morales participe en las elecciones de octubre del 2019, ¿no? Nuestro terrible octubre que estábamos hablando, que nos traen recuerdos de Vietnam. A pesar entonces de esto, el Tribunal Constitucional, a pesar que la población había rechazado la posibilidad de la reelección, esto lo pasó en el referéndum del 2016, a pesar de esto, el Tribunal Constitucional lo habilitó la candidatura de Evo, lo que permite que él participe en estas elecciones del 2019, en octubre. Tras estos comicios es donde empiezan las protestas, empiezan los paros, hay movilizaciones, y esto es en todo el país. En todo el país hay las protestas, paros, movilizaciones durante los 21 días, ¿no? Fueron 21 días nuestros paros, protestas, movilizaciones y conflictos que vivimos a raíz de esta reelección. Y ante esta situación, Evo Morales renuncia a la presidencia. De acuerdo con la sucesión constitucional, es que asume la presidencia transitoria Yanine Áñez. Debido a la renuncia de Evo, es que, de acuerdo a la sucesión constitucional, le tocaría asumir la presidencia a Yanine Áñez de forma transitoria. Nuevamente nos pasamos a otro octubre del 2020. En octubre del 2020 se realizaron nuevas elecciones en las que el pueblo boliviano elige a Luis Arce como presidente y a David Choquehuanca como vicepresidente, marcando así el retorno a un gobierno elegido de forma democrática. ¿Qué dice Romy? ¿Se le apretó la manito? ¿O quería comentar algo? Parece que se le apretó la manito. Bien, esto es lo que sucede ya con la elección de Luis Arce como presidente y David Choquehuanca, que fue elegido como vicepresidente también, marcando así el retorno ya de un gobierno que se ha elegido de forma democrática, ¿no? Y justamente esto también sucedió en octubre. Bastante moviditos nuestros octubres, para que... ¿Quién me ayuda a leer nuevamente esta lámina? ¿Yuli? Ok, reelecciones de crisis de 2019 y elección 2020. Reelección de Evo Morales en 2009 y 2014. Referéndum del 21 de febrero de 2016 niega cuarta repostulación. Tribunal Constitucional habilita su candidatura. Elecciones de octubre de 2019. Paros y protestas durante 21 días. Renuncia de Evo Morales. Gobierno transitorio de Yanine Áñez. Elección de Luis Arce, Catacora y David Choquehuanca Céspedes en 2020. ¿Ok? Muy bien, Yuli, muchas gracias. Ahí resumidito, ¿no? Lo que sucede en estas reelecciones, reelecciones, crisis y ya las elecciones del 2020, ¿no? Es cuando Evo Morales fue reelegido como presidente en diciembre del 2009, también en el 2014, luego intenta postularse a una cuarta reelección, pero hay el referéndum del 21 de febrero del 2016 donde se niega esta cuarta repostulación con la mayoría de la población que rechazó esta posibilidad. A pesar de eso hicieron vista gorda y
el Tribunal Constitucional habilita la candidatura, lo que permite que él participe en las elecciones de octubre del 2019. A raíz de esto empiezan los paros, protestas por esta habilitación de su candidatura. En todo el país hay estas protestas por 21 días. Luego renuncia Evo Morales a su presidencia. Aparece el gobierno transitorio de Yanine Áñez, que fue de acuerdo con esta sucesión constitucional que le permitía a ella asumir la presidencia de forma transitoria. Luego, en octubre del 2020, es cuando se realizan las nuevas elecciones, donde ya el pueblo boliviano elige y vota para que Luis Arce sea presidente y David Choquehuanca vicepresidente. De esta manera se marca el retorno a un gobierno que se ha elegido de forma democrática por el voto. Hasta aquí entonces, chicos, ¿está todo bien? ¿Todo claro? Manito arriba para recordar un poquito todo lo que hemos vivido. Nuestros recuerdos de Vietnam de los 21 días. Perfecto. Bien. Hasta aquí hemos acabado. Les cuento con el avance de ahora. Papelitos, me estaba olvidando. Finalizamos el avance de viernes. Viernes, finalizamos el avance de hoy. Les dije que era un poquito larguito, pero ya de esta manera terminamos la unidad número 4. Como tarea les dejo para el fin de semana, si no tienen nada que hacer, si no tienen planes, si no saben tampoco qué mirar, busquen el documental de Octubre Negro y también la recomendación de los compañeros de ver el documental de 33 días, que habla sobre este periodo también de crisis del 2019. Buena idea para hacer ahí una maratón de estos dos documentales. Y así se puede entender un poquito más de todo lo que pasó en estas fechas. ¿Desea alguien que vuelva a alguna diapositiva en particular? ¿Que les haya faltado sacar captura o algún datito en alguna parte? Voy a irme rapidito. ¿Quién dijo sí? Vamos pasando unos segunditos. Ludi. Ya, Ludi. Vamos a pasar unos segunditos entonces por cada una de las láminas, por si se les quedó algo pendiente. Saben que las láminas están así bien resumiditas, pero en el texto ustedes tienen la información más explayada, más completa de cada uno de estos puntos, ¿no? Hablamos del golpe de Estado, gobierno de René Barrientos, hablamos de la guerrilla de Ñancahuazú, por aquí les voy a dejar ahí estos segunditos, porque hablamos también de los intentos de gobierno popular junto a Obando y Torres, Alfredo Obando Candia, y también Juan José Torres. Hablamos de la dictadura de Hugo Banzer Suárez, parte del golpe de Estado que se vivió. Por aquí también está la crisis política que se vivió después de estos golpes de Estado. Hablamos también de los únicos que fueron elegidos constitucionales, Walter Cavada y Lidia Gayler. Las dictaduras, qué pasó con la inestabilidad y los golpes de Estado que vivimos en el país en 1978 y 1982. La dictadura más violenta, la de Luis García Meza, fue bastante fuerte, había mucha persecución y tortura, asesinatos a los opositores políticos, aumentó el tema del narcotráfico, empezó nuestra mala publicidad a Bolivia por el narcotráfico, luego el fin de esta dictadura y el retorno a la democracia en 1982, con la elección de Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, ya que fue el Comité Cívico también que fue importante en este proceso, y el Congreso también, ¿no? Quien fue el Congreso que eligió a Hernán Siles Suazo como el presidente. El gobierno de Hernán Siles, ¿cómo fue? Hay un poquito de la crisis, la hiperinflación, que estábamos hablando también, los conflictos sociales. Las elecciones de 1985,
la cuarta vez que lo vimos a Víctor Paz Estenssoro, su cuarto gobierno. También estuvimos hablando sobre la democracia en el país, en contexto general, cuando ingresa Bolivia a una nueva etapa democrática. También el cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro, hablamos un poquito de esto, sobre que asume por cuarta vez, firmando un acuerdo político con Hugo Banzer Suárez, llamado Pacto por la Democracia. Los resultados de la economía, cómo estaba la economía y la sociedad también, resultados económicos y sociales del 21060, estas medidas de este decreto, ¿no? El decreto 21060, que buscaba estabilizar la moneda y también controlar la hiperinflación, los precios descontrolados. Hablamos también del narcotráfico y los nuevos partidos, la ley que apareció para combatir el narcotráfico, que penalizaba la producción, elaboración, comercialización y el consumo de las drogas, los también partidos políticos que aparecen en el ámbito político, obviamente con los discursos populares, que representaban a varios sectores que no eran visibles en su época. El gobierno de Jaime Paz Zamora tiene las alianzas, que no ganó elecciones, pero llega al poder gracias a la alianza con Hugo Banzer Suárez, la alianza del MIR con el ADN. También hablamos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, todo lo que sucedió con su plan de todos, la reforma, el voto, que se modificó de ser desde los 21 años a que ya sea desde los 18 años, que el mandato presidencial sea 5 años también. Aparte hablamos de las 4 leyes que formaban parte de este plan de todos, que eran las 4 leyes y aparte el Bono Sol, las leyes de la capitalización, descentralización administrativa, participación popular, la reforma educativa y también la incorporación del Bono Sol para los adultos mayores de 65 años para ayudar a su economía y sustento. También hablamos de las elecciones del 2002, también cuando asume Hugo Banzer, quien gobernó hasta el 2001, renuncia también por una enfermedad, ¿no? Lo que hace que sucede el vicepresidente, Jorge Quiroga, quien completa su mandato. Hablamos de la crisis social, lo que estábamos diciendo del documental del Octubre Negro, de la guerra del agua, guerra del gas, qué pasa con la renuncia de Sánchez de Lozada, el gobierno de Carlos Mesa, a la aparición de Evo Morales también en la política, ya que gana las elecciones el 2005, cómo es su llegada al gobierno, el tema del referéndum, aprobación de la nueva constitución política, que ya Bolivia deja de ser república, para pasar a ser un estado plurinacional, ya que se reconocen los 36 pueblos originarios y sus lenguas. Y también hablamos de las reelecciones, las crisis que vimos en el 2019 y, bueno, la elección del 2020 de Luis Arce Catacora. Ok, chicos, hasta aquí es todo lo que hemos avanzado y con esto finalizamos el avance de la 4ª unidad. Terminamos ya la 4ª unidad. Estaríamos el día lunes arrancando la 5ª unidad, así que tienen ahí el fin de semana para dar un repasito, para leer un poquito de este cuarto tema, ya que hemos finalizado. El lunes podríamos estar tal vez recordando un poquito esta 4ª unidad al inicio de la clase, si les parece, para arrancar con la 5ª unidad el lunes. ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Estresados? ¿Con hambre? Sí, dice. Bien, los voy a dejar, chicos, entonces ya. Que sean felices. Hasta aquí finaliza el avance. Papelitos una vez más y nos vamos. Dejo